Agenda Propia por biobiochile.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Propia. En este viernes terminamos la semana, como siempre, con mucha información, también con opinión y con debate de los temas que van marcando nuestra agenda propia y la agenda, por cierto, en general de informaciones. Vamos a saludar también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Nuestro Twitter, @biobio, que es muy visitado, se los agradecemos, es muy seguido y que tiene también a muchas personas que están opinando respecto de los distintos temas que se hablan en el programa, así que gracias a todos ustedes. Y también a la gente en Facebook que nos sigue en la cuenta de la radio, que es Radio Biobio. Nuestros invitados panelistas de hoy viernes los presento de inmediato. Jaime Parada, vocero del Móvil, concejal de Providencia, bienvenido, gracias por estar Ryan. con nosotros. También está César Valenzuela, estudiante de Derecho y presidente de la Juventud del Partido Socialista, a quien vimos hace tiempo atrás con uniforme de pingüino, pero ya ha crecido y está en otras lides. Le queda chico el uniforme. Y Felipe Fonunger, que está también junto a nosotros, asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán y concejal de San Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Señores, se ha destapado una polémica hoy para terminar la semana. Uno siempre cree que los viernes pueden ser más relajados, pero no es así. Llevamos varias semanas, sobre todo en verano, que están con bastantes temas. Y aparece esta publicación de la revista ¿Qué pasa?, donde, nuevamente, la vamos a mostrar ahí, está en la palestra el director de Impuestos Internos, Julio Pereira. Esta vez, ¿por qué? Por tal vez algo que en este momento, por lo menos a lo que se sabe hasta hoy viernes, no es ilegal, sin embargo, no luce muy bien. Y es el vínculo que él tendría con la empresa Cencosud. Vamos a tratar de hacer un poco el resumen para poner el tema bien sobre la mesa. Este señor, desde el año 2000, había sido asesor, uno de los muchos que tiene la empresa PricewaterhouseCoopers, como abogado. Dentro de tantas asesorías a muchas empresas, le corresponde asesorar también a la empresa Johnson en materia tributaria. Años después, esta empresa tiene un problema con impuestos internos y adeuda una gran cantidad de estos, justamente cuando este señor, quien antes había sido su asesor, ahora es el director de impuestos internos y se realiza una condonación donde ellos terminan pagando de 119 millones que se debían de dólares, cerca de solamente 8 millones de dólares. Y esta empresa queda saneada. ¿Dónde viene el vínculo que aparece en la revista ¿Qué pasa? Es que esta empresa, Johnson, ya saneada de su materia de impuestos, es comprada por Horst Polman, por el grupo Cencosud, pero obviamente esta compra se puede realizar porque esta empresa ya está sana en materia de impuestos, o sea, naturalmente hay un beneficio en ese sentido. Y aparece la información que vincula a Julio Pereira con Horst Polman, con Cencosud, porque él sería dueño de los terrenos en los que se está construyendo el mall Portal La Reina, en el límite de La Reina con Ñuñoa, y él está percibiendo dinero por el arriendo de esos terrenos. Eso es un poco para tratar de ponerlo en términos simples. El gobierno ha salido rápidamente también a hablar respecto de esto, pero antes de avanzar en esa materia y discutir sobre si es correcto o no lo que se está haciendo, me gustaría saber un poco cuál es la mirada que tienen ustedes, la opinión que tienen ustedes cuando se ha hablado tanto de los conflictos de interés que han tocado al gobierno y aparece esto que, la verdad, en el caso del director de Impuestos Internos ya viene con bastantes, en el fondo, cosas que lo están apuntando a que sería necesario que renunciara, tal vez. No sé si ustedes lo ven de la misma manera. ¿Quién quiere comenzar? Yo creo que el fantasma del conflicto de interés sigue vivo en este gobierno. Le pasó a Teodoro Rivera y le ha pasado a bastante otros. Y creo que de una buena vez por todas el gobierno se tiene que hacer cargo de las personas que ha puesto en determinados cargos públicos. Yo no estoy diciendo que este señor esté o no esté cometiendo un delito, pero sí creo que en la plantilla de personas que compone el aparato gubernamental, en ciertos cargos que son de especial sensibilidad, creo que, y esto es algo que se ha dicho mucho, pero insisto en eso, ha sido completamente desprolijo y no ha sabido ponerse el parche antes de la herida, precisamente porque yo creo que ellos tienen una visión ideológica de que el conflicto de interés es algo menor en un sistema como el chileno. César, ¿cuál es tu mirada frente a esto? La verdad que no me sorprende, yo creo que a ningún chileno le sorprende esta noticia. Creo que es uno de los tantos casos que hemos conocido de conflictos de intereses y efectivamente aquí lo que está en juego, hasta lo que conocemos ahora, no es la legalidad de los actos que ha cometido el director del Servicio de Impuestos Internos, sino que tiene que ver con la política con la cual enfrenta el gobierno estos casos. Y en ese sentido yo creo de que el gobierno tiene que tomar una política uniforme respecto a esto. O sea, lo mismo con el caso de lo que mencionabas tú del ministro de Justicia, en que juraba por la televisión de que no iba a renunciar, el gobierno le da el respaldo, posteriormente renuncia. O sea, aquí hay un desorden en materia de conflictos de intereses que no obedece una política sistemática que debiese tener el gobierno respecto a estos temas. Felipe. O sea, me vengo desayunando la noticia, yo creo que todos estamos un poco perdidos con esto. Nos habíamos quedado con el tema de Johnson Sí. y un poco lo que la Contraloría también ha hablado al respecto de eso, pero este en el fondo se suma y se suma justamente con la misma persona. Sí.
No, o sea, da para suspicacia de todas maneras. Y en este sentido yo creo que hay que ser muy firme, y en eso comparto un poco lo que dicen ustedes. Yo creo que hay que ser muy firme esto, porque no pueden darse pie o en falso o dubitativos en zanjar definitivamente conflictos de intereses que sean reales. Las suspicacias, o sea, no prejuzguemos, esta persona, bueno, está haciendo, hay una comisión investigadora en la Cámara respecto al caso Johnson. Y la Contraloría también está investigando ahora esto Contraloría otro. también está investigando esto otro. Y respecto de la política del gobierno, o sea, me parece que el gobierno sí ha sido claro. Yo eso no comparto tu juicio, César. Yo creo que sí ha sido claro en pedir renuncias cuando hay que pedirlas. Y creo que el parámetro ha sido exigente. O sea, ha sido exigente. ¿Ha reaccionado cada vez que esto ha estado sobre la palestra? Yo creo que sí. Por ejemplo, el caso que cita Jaime, o sea, el Teodoro Rivera, más allá, algunas vez lo conversamos, no sé si ponerla acá, no sé si estabas tú también. O sea, es verdad que el caso de Teodoro Rivera fue confuso, porque alguna vez dijo que no pienso renunciar, después lo apoyaron. Después... Ojo, pero fue él el que dijo no pienso renunciar. Claro, no hubo un piso tan sólido. Exacto. Que se lo quitaron, de hecho, bastante rápido. Y finalmente se lo quitaron y renunció, y tuvo que renunciar. Y eso a mí me pareció, enfocado en ese caso, un estándar exigente, un estándar que yo por lo menos no veía en otros gobiernos. En otros gobiernos, y algunas también lo dije acá, había que sacar a los ministros con acusaciones constitucionales. ¿Con qué, perdón? Acusaciones constitucionales, me refiero a Yana Proboste. Sí, por 400 pesos. Me refiero a Yana Proboste y todo el Congreso estuvo a favor de eso. Esa es la diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Entonces yo no comparto ese juicio que este gobierno no tenga una política. Sí, y creo que ha sido muy... Y parte de... Y también lo dije acá, y parte de esta nueva forma sí me parece de gobernar, sí me parece que se refleja en casos así. Yo tengo un tenemos reparo de eso. Ok, termino con esto. Nosotros tenemos ministros renunciados por cuestiones que no han sido ilegales. Ninguna ha sido probada como ilegal, pero sí, como tú dijiste cuando anunciaste... Parece que no luce muy bien. Que no lucen bien. Y eso es un parámetro exigente que está bien que se aplique y que ojalá se siga aplicando. Yo tengo un reparo de eso. Yo creo que el estándar exigente tiene que ser de entrada. Y aquí parece que hay desprolijidad respecto de hacer un análisis acucioso. De la selección. Pero especialmente de los conflictos de interés, porque nadie dice que sea malo venir del mundo de los negocios y pasar a la política. Yo personalmente considero que es mucho más deseable personas con menos intereses creados o con menos posibilidades de conflicto de interés, pero en fin, ese es el modelo del gobierno. Pero si no hay un estándar riguroso al momento de seleccionar a las personas y se hace prácticamente un acto de fe, porque de alguna forma aquí tendría que haberse indagado con mayor acuciosidad sobre el patrimonio, por ejemplo, del señor Pereira. Ahora, en el acto de fe no está solo el presidente que lo nombra, vamos, todos, porque en el fondo es un servicio público. Claro, pero nosotros no tenemos atribuciones sobre el nombramiento del señor Pereira. Pero tenemos que confiar en este acto de fe. Exactamente. Yo quisiera pasar de los actos de fe a la rigurosidad en el momento de la selección del cargo a la entrada. Porque finalmente lo que estamos haciendo es tapando hoyos, se están destapando además ollas, y nos encontramos con que la pega que se debió hacer al principio, que es hacer un catastro o un estándar de exigibilidad realmente alto del patrimonio de las personas y sus conflictos, no se hizo al principio, no se ha hecho en la mitad del gobierno y ahora que está finalizando tampoco. Entonces, no sé dónde está este estándar alto de rigurosidad en relación a los nombramientos. Un matiz a eso, o sea, sobre el estándar de entrada, en el fondo, existen normas, o sea, la ley franquea normas de transparencia, sí, claro, donde hay que transparentar y visibilizar estos conflictos de interés. Ahora, distinto es si uno no los cumple. Entonces, si uno oculta información exactamente. o la Ahora, maneja el conflicto de interés en sí mismo no es ilegal. Ahora, sí es ilegal cuando tú, habiendo confesado, transparentado que lo tienes, no te restas. No te abstienes. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que investigar. ¿Y si no lo dijiste, no es ilegal? Eso sí. También. Si tú no lo dijiste, en el fondo ocultaste información. Exacto. Si no declaraste patrimonio, por ejemplo. Si tú no declaraste cuestiones que debías declarar según la ley, bueno... Para luego inhabilitarte, entonces. Por supuesto que estás incumpliendo una norma. Ahora, yo no sé si es el caso. Disculpa, ahora no, si aquí la suspicacia cuál es, la segunda lectura que se hace cuál es que en el fondo existiría como una especie de pago de favor de Horst Pullman diciendo, bueno, a mí me condonaron la deuda, le vamos a arrendar el terreno a este señor. Esa es una interpretación posible. Esa es la segunda lectura. Esa es la segunda lectura posible. Yo no comparto lo que tú señalas respecto al estándar. O sea, yo quisiera señalar el tema del caso Kodama. O sea, ahí no estamos hablando de 3 pesos. Y tú mencionaste, a modo de ejemplo, el tema de renunció la ministra, no el gobierno el que solicita. Y es más, el gobierno lo que hace, y los partidarios del gobierno, lo que hacen es pararse al lado de la ministra en un acto heroico, después de que se hayan perdido, no recuerdo si eran $90.000 millones. Partidos del partido. De eso estaban hablando.
Y en segundo término, tú mencionaste el tema de la acusación Pero no- constitucional. pero no sé Tú a mencionaste dónde el ibas tema de la con lo acusación económico. constitucional y yo te quiero recordar de que finalmente lo que hace la auditoría que hace Contraloría, la irregularidad eran por 450 pesos. ¿Ah, sí? ¿Sí? La Y Diana Roja. 450 pesos. Y a una persona se le dio 5 años sin tener derechos políticos. Les quiero contar qué fue lo que contestó la ministra vocera de Gobierno cuando hoy obviamente es consultada por esta situación y el Gobierno lo que dice es que no existe ningún tipo de ilegalidad frente al tema que estamos tratando de este vínculo Cencosud-Arriendo, Julio Pereira. Ella dice que el tema de los conflictos de interés que siempre nos ha querido instalar, sobre todo la oposición, la concertación, bueno, dice uno siempre se pregunta de dónde querían que viniera si ellos tuvieron 2 décadas en el poder, claramente del sector privado entonces, por lo tanto el tema de los conflictos de interés no es un tema para nosotros, que tengamos que estar dando explicaciones. Veníamos muchos del sector privado y otros veníamos del sector público. Yo creo que hay un tema súper interesante ahí que trasciende a Pereira, que cuál es el tipo de funcionario público que nosotros queremos. ¿Qué tipo de funcionario público queremos? Una cosa es que hayan estado vinculados al sector público, pero otra cosa... Al sector privado. Perdón, al sector privado, pero otra cosa es que se haya elegido casi con pinzas a aquellas personas que tenían mayor posibilidad de tener conflictos de interés. Entonces, esa cita de la ministra me parece prácticamente o muy parecida a lo que dijo Teodoro Rivera, que cuando dijo, bueno, entonces traigan personas del hogar de Cristo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, por el O tema sea, de las competencias para los O cargos. sea, yo creo que sí debe haber habido personas en el sector público, en administraciones anteriores, que no necesariamente tienen que haber estado en cargos de responsabilidad, de confianza, que perfectamente se podrían haber hecho cargo de algunos departamentos. Y no estoy diciendo personas de carácter más técnico, pero no necesariamente traer, por ejemplo, a un servicio tan sensible como impuestos internos, a una persona que tiene vinculaciones con, por ejemplo, empresas auditoras como Pricewaterhouse. Bueno, una de esas personas hoy día es candidato presidencial. O sea, Que el Bueno, caso de de Lawrence Goldman. claro. Bueno, a principio de esta semana, con todo lo que pasó con lo de la luz en el Cajón del Maipo y el problema del agua y de aguas andinas, también salió a la palestra que que hasta ahora no ha habido un conflicto de interés al respecto, pero lo pusieron sobre la mesa de todas maneras, y que es el vínculo de el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con la cantidad de acciones que tiene dentro de aguas andinas. O sea, de todas maneras, está ahí, ¿Cuál sería el conflicto que de no interés? significa que no existe el conflicto de interés, pero en el fondo también se dio a conocer justamente en un minuto donde, a donde quiero apuntar con esto es que esta información sale justamente en el minuto en el que hay problema con aguas andinas. Esta información sale justamente cuando se ha venido hablando de lo que pasa en torno a impuestos internos con este señor y que en el fondo la sublectura es en qué minuto va a renunciar. Esto ocurre en un año político muy denso y probablemente vamos a vivir muchas situaciones como esta a lo largo del año. ¿Este será el tono en el que vamos a No sé, desempeñar en el fondo yo las solo te- campañas, el gobierno de juega mostrarse los dientes y de constantemente, pelearse así. ese es el problema, el gobierno juega constantemente con operar al límite de la ley. Cada caso que ocurre en este país hay un conflicto de interés, que nosotros decimos que es conflicto de interés, que al parecer no tiene problemas de legalidad, insisto, según los antecedentes que tenemos hasta el minuto, pero el gobierno ahí juega constantemente al límite de la ley, y yo creo que eso no es sano. No es sano para el Ahora, país, ahora no es yo- sano para Yo la creo que hay opinión una pública. máxima, hay una máxima en todo esto. El dinero y la política se llevan muy mal. O muy bien. Ahora, yo no- yo para- no- para- Claro. para el No, ciudadano no. se llevan muy mal. No, si el Partido Socialista también, y todos los partidos hacen campañas con plata, si nadie... No tiene que ver con las campañas, tiene que Entonces- ver con el ejercicio del poder. Pero nuestras platas son claras de dónde vienen. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Sí. No, pero Del patrimonio que tiene el Partido Socialista. De ahí vienen las platas. O sea, yo te podría Ahora, explicar metiste incluso en de cab- dónde viene el patrimonio del Partido Te metiste en Socialista. cabeza de un ciudadano. Claro. Yo creo que no, ya. Pero avancemos, Salgamos Felipe. de ahí. Ahora, yo no demonizaría, o sea, yo entiendo perfectamente las suspicacias que uno es posible construir a partir de estas cuestiones. Yo no, o sea, y de hecho no me resto a ellas. Y refuerzo la idea de que si esta cuestión es, Y es válido cuestionar. evidentemente, Pero, claro. o sea, es parte del ejercicio del periodismo y los equilibrios que hay dentro de los poderes de una democracia. Pero yo yo no demonizaría el venir del sector privado. O sea, me parece que, y no se comparto lo de Jaime, aquí nadie está porque nadie haya pasado por el mundo privado para después ejercer un cargo público. O sea, me parece ridículo. O sea, si es así, el Estado debería ser el 100% de la sociedad para que no exista el sector privado de tal forma que no haya traspaso entre uno y otro sector. Sería ridículo. Y reafirmo lo que dije antes. Entonces, lo que hay que hacer, ya que existe esta cuestión, es ser muy duro y si hay ilegalidad, bueno, será que o que renuncie y luego se vaya a tribunales para que responda por lo que hizo. Pero
Pero ojo, o sea, yo no asumiría esa postura a priorística de decir, porque vino del sector privado, bueno, entonces esta persona no está habilitada para ejercer en el mundo público. Ahora, porque viene, ¿cuánto es tiempo porque se viene, puede es Ahora, porque viene de área sensible. Es una área sensible. Y lo ponen en cargo, Es un área cargo sensible. sensible. Es un área sensible, pero si uno tiene que recurrir a algún parámetro, por lo menos a priori, en la selección de las personas, bueno, ¿a qué parámetro tú recurres? A la ley. Y evidentemente uno puede ser más exigente que la ley. Y ojalá uno sea más exigente que la ley. Pero si hay un parámetro al cual uno tiene que recurrir es a la ley, por lo menos. Entonces, si está cumpliendo con la ley, bien. Y en ese parámetro, como dije antes, ese parámetro incluye transparentar conflictos de interés. Es que, disculpa, que ahí es donde está el problema, que el parámetro, al parecer, y lo que mencionaba al comienzo, hay que tener una política clara respecto a esto. Y si tú me dices que el parámetro es la ley, bueno, entonces el caso del ministro Riera, hasta donde yo entiendo, ningún tribunal se ha declarado culpable del ministro Riera, es decir, la exigencia más alta. Entendiste mal. ¿Pero cómo? O sea, es que entendiste mal. Yo dije que el parámetro, evidentemente, uno recurre a la ley, porque es el parámetro. Y dije que deseablemente uno sea más exigente que la ley. También lo dije. O sea, el nombramiento recurre a la ley y en el ejercicio a otro. También lo dije. Entonces, ojo. Si vamos a regir por esos parámetros, rijámonos por esos parámetros, hagámosle caso a esos parámetros, pero no condenemos y no prejuiciemos y no demonicemos personas que en el sector privado eran muy buenas y que por lo mismo, porque eran expertos en esa materia, terminaron ejerciendo en cargos de públicos donde esa experiencia podía ser útil. Los quiero invitar a hacer una pausa, pero vamos a volver con más en Agenda Propia y hemos estado discutiendo un poco entre el límite frente a estas materias, entre lo ético y lo estético, qué tan correcto es, pero qué también puede lucir y cuánto tiempo más se podrá mantener esta situación. Hacemos un alto, pero regresamos con más en Agenda Propia. No se vayan. De regreso con más en Agenda Propia, gracias por quedarse junto a nosotros. Otro de los temas que marca justamente la agenda informativa de esta semana es lo que ha ocurrido en torno a este afiche. Está un poquito arrugado, pero se entiende con claridad. Este es el afiche que la ONU ha puesto ONU Chile ha puesto en distintas partes de nuestra capital. No, ONU Mujer. No, bueno, ahí parte del problema. ¿Fue ONU Chile o fue ONU Mujer? Se lo atribuyó ONU Chile. Pero la suspicacia, nuevamente la palabra del día en el fondo, viene del vínculo con ONU Mujer. ¿Por qué? Porque el tema que está planteado en este afiche tiene relación con el área mujer. Se dice que esta cifra que se ha mostrado sobre los casos de femicidio en nuestro país no es real, que hoy día es mucho menos, y por lo tanto la ministra del CERNAM salió de inmediato a decir esta información es equivocada. Pero luego de eso, que es el tema tal vez netamente llevado a la cartera del CERNAM, ¿no?, que es a quien le corresponde pronunciarse frente a esto, aparece la mirada política, que es la utilización que se pueda estar dando porque la expresidenta Bachelet, probablemente candidata o no, que todavía no está 100% definido, de la concertación, que nos pueden contar del otro lado. Nos cuenta la primicia. Del otro lado, es la presidenta de ONU Mujeres y por lo tanto se ha acusado que podría existir una manipulación en el fondo de instalar estos carteles provenientes de este bloque de ONU Mujeres justamente en la semana de la CELAC. Perdona, yo quiero decir algo. A mí me parece, las palabras de la ministra Schmidt ayer me parecen muy, muy mezquinas. Ella no quiso referirse al tema Michelle Bachelet. No, pero, fue muy claro. Pero cuando tú veías la virulencia con la que hablaba en contra de esta campaña, el subtexto era, detrás de eso está Michelle Bachelet, bueno, o sea, muy ingenuo, ¿no es cierto? Porque pongámoslo en términos abstractos, esta es una campaña muy noble. O sea, sí, claro, tratar de informar sobre el femicidio y de alguna manera evitarlo con este tipo de cosas. Yo pregunté por Twitter ayer, bueno, si van a retirar esta campaña, ¿la van a reemplazar?
¿Por una que tenga la cifra correcta? ¿Va a ser la ONU o va a ser el ministerio, el de la mujer, el que lo va a hacer? Porque finalmente se está tratando un tema muy serio como el femicidio, que tiene que ver con violaciones a los derechos de las personas y en su variante más grave. Y se están quedando con el dato mezquino de que la cifra es menor. Entonces, O si está o no detrás Michelle Bachelet. o si está o no detrás de Michelle Bachelet. Entonces, enfrente a una cuestión tan seria, creo que estas mezquindades políticas tienen que quedar fuera. Y creo que la virulencia con la que se refirió a esto la ministra Schmidt ayer denota que aquí hay mucha más preocupación porque si viene o no viene Michelle Bachelet, que yo personalmente espero que no venga, pero esa es mi posición, que si realmente el problema de los femicidios en Chile está siendo una cuestión relevante. Y creo que sí es relevante, independientemente de que la cifra puede ser un poco menor o puede ser un poco mayor. Quiero tomar parte de tus palabras y también ser un poco abogado del diablo, ¿no? Poniéndome del otro lado. Se puede jugar políticamente con muchos temas porque lo hemos visto, que eso pasa. Pero estamos hablando de un organismo internacional. Por eso mismo, estamos hablando de un organismo internacional y que toma una materia completamente sensible y tan importante, puede tener una utilización política también. Sí, pero ¿Es eso válido? De parte, En el fondo, de, ¿es parte eso de, la válido? ONU, de la ONU, porque aquí ya quedó claro que no estaba ONU Mujeres. el tema está resuelto. ¿A quién le quedó claro? No, la opinión pública, pues fue la misma gente de la ONU en Chile. ONU Chile declaró que ellos se hacían cargo y que no tenían relación. Eso es lo que tiene que decir la ONU. O sea, no. Es más suspicaz von Unger. Claro. ¿Tú cuestionas eso? No, yo no estoy cuestionando, estoy diciendo que evidentemente que No la seamos ONU... ingenuos. sí lo estás cuestionando. No, la Pero ONU quieres tenía decirlo tal que cual. decir eso, evidentemente. Un cuestionamiento de este tipo tenía que defenderse con ese argumento, si no tenía otro. Entonces, evidentemente, o sea, no me llama la atención la argumentación, ¿no? O sea, y a partir de esa argumentación, a mí por lo menos no me queda nada claro. No, pero es bastante fácil, pues es mí bastante no me- fácil a- saber de dónde vienen los fondos A mí no me para queda, a mí financiar no una me queda campaña. nada claro. Yo contrario tuyo, espero que Michelle Bachelet venga. Yo en eso soy una... Bacheletista. Otro bacheletista aliancista, güey. Masoquista. Yo masoquista. No, yo espero que venga, porque a mí me parece ya irrisorio a esta altura del partido que una persona que con los condores que se mandó no sea capaz de hablar, que le habla a Hollywood en trailers de película, pero no le habla a Chile. Perdona, pero cuando estaba hablando de Lincoln, estaba hablando de ella. Ajá. ¿Viste la cita? No, ¿Viste la cuña? entonces- Estaba hablando de ella, no de Lincoln. Entonces ella Lo gracioso. le habla a Hollywood y no le habla a Chile. Estoy de acuerdo con eso, Felipe. Más allá de eso, la campaña, sí, hay un error. Ahora, claro, levantar suspicacia es re fácil. Esta vez no voy a sumar a la suspicacia, simplemente creo que es un error, ojalá lo sea, ojalá no haya utilización política. Pero la cifra no es menor, o sea, el error en la cifra no creo que sea tan menor. O sea, evidentemente que el espíritu de la campaña es loable, y esa cuestión ojalá, lo reafirmo y ojalá que la campaña continúe. Pero el error en la cifra no es menor, porque si la cifra fuera menor, o sea, muy baja, la campaña no tenía sentido. Pero no muy baja. Pero no es muy baja, entonces estoy de acuerdo, pero la cifra, que es lo que realmente motiva finalmente, la cifra alarmante, que motiva la campaña, está equivocada. Y está equivocada porque en este gobierno bajó, en el último año bajó 54 femicidios al año a 34. Bien, entonces, ojo con eso, se ha hecho bien la pega y por eso entiendo la indignación de la ministra Smith. Porque Yo le veo mucho más política que... que puede ser más, tiene esa lectura también más política, pero también hay una entendible indignación cuando tú pusiste los huevos en ese canasto, hiciste la pega funcionó y luego viene un organismo internacional Y te hace una campaña y que hace una en foto campaña parece que tu y hace trabajo una- está mal y hecho. hace una campaña con cifras incorrectas, con cifras malas, o sea, me parece impresentable que la ONU no ha hecho Pero Pero que la volviendo- ONU tenga un error en ¿sabes? la cifra Yo- también es o sea, impresentable. Tengo impresentable. profunda diferencia respecto a lo que tú estás planteando. O sea, César. primero que todo... eso me deja tranquilo. Sí, bueno, de acuerdo. Bueno, ambos coincidimos en que vuelva Bachelet, en eso estamos de acuerdo. ¿cierto? Sí, que vuelva a dar la cara. Que no se yo esconda Sí, más. sin difiero. duda, mira, iba a volver a dar la cara, pero mira, aquí hay varios temas. La ministra efectivamente no hizo una interpelación directa a la presidenta Bachelet, todos la entendimos. Los tonos son el interpretables, subtexto es pero clarísimo. Pero aquí en dos lo literal parlamentarias no de lo la hizo. UDI hicieron una interpelación directa. La Y la señora ministra Trabajo Nogueira, también. que en realidad yo no sé qué tanta autoridad moral tiene la señora Nogueira, yo me preocuparía tenía unos más problemitas, ¿no? de los problemitas que ella tiene, y la señora Sara Quiet. Y yo pido y exijo que ella pida disculpas, porque ellas hablaron directamente de que la presidenta Bachelet está involucrada en esto. Y yo les La quisiera ministra hacer del una Trabajo pregunta. también lo hizo, la ministra Matei también lo hizo. ¿Bachelet necesita esto? ¿Necesita esto Michelle Bachelet? O sea, es absurdo. Mire, yo no sé las completamente necesidades de absurdo. Michelle Y Bachelet porque no habla. el silencio Pero si que nadie ha sabe, guardado la nadie presidenta sabe que Bachelet necesita a Chile.
tiene que ver efectivamente con el cargo internacional que ella desenvuelve. No, pero Lala Hollywood. Esa es una excelente pero, excusa. pero Lala Hollywood. Es que no se mete en política interna. No ha sido un silencio absoluto. No Estoy se de acuerdo mete en con eso. política interna. Yo entiendo de que hablar sobre un personaje histórico no es un conflicto de interés. Pero viste la No son cuña, ¿no? conflictos. No, si yo lo vi, no tengo ningún problema. Habla de Pero ella. además te quiero decir de Una que pasada. esto de Cuando se que ejerce el poder. el gobierno se infla respecto a la baja de la cantidad de femicidios tiene que ver también con una política que desarrolló el gobierno anterior. Aquí podríamos volver a la senadora Bombay cuando era ministra. Esto sí es culpa del gobierno anterior, efectivamente. ¿Qué cosa? Hasta antes de Michelle Bachelet este tema no se conocía con la profundidad que se conoce hoy No, sí, día. ella se victimizó Fue diciendo que ella, le hacían un femicidio. la que inició el tema de la tipificación del delito de femicidio. Y hoy día esto está dando resultados. No, Yo no pero estoy, eso era parte de una estoy- corriente no internacional, estoy mirando ¿eh? en menos el trabajo que haya desarrollado la ministra Smith, pero bajo ningún Y qué bueno que pretexto. tenga continuidad y que pero vaya bajando la momentito, cifra. este Bueno, tema mira. lo puso la presidenta Bachelet. Por eso, y de eso estamos hablando. Finalmente, la reducción de esa cifra de 54 a 34 se dio en este gobierno. Sí, pues esa política anterior. Porque esa es una parte de la política. Sin duda. Pues hay una política comunicacional, hay un fomento a la denuncia, está el cambio del tipo penal, que eso sí, eso partió antes. O sea, hay una serie de, hay un aparato que redunda en esta cifra. O sea, estoy de acuerdo con que tú estás haciendo el juego de decir que esto viene gracias a ella. Es gracias, No, tú me dijiste que venía gracias a este gobierno, que es distinto. Yo te estoy diciendo pero que esto es- es una pero- política pero- sistemática. pero, hechos, la baja pero de la cifra evidente ocurre que en la este cifra gobierno. bajó gracias a este Sí, gobierno, evidentemente. pero es evidente, evidente. Es lógico, ¿no? Es lógico, con el factor coadyuvante el cambio de tipo que se inició antes, evidentemente, pero la cifra bajó en este gobierno gracias a las políticas de este gobierno. O sea, negar esa cuestión me parece... que yo me no parece te- Perdona, pero yo Disculpa, creo- pero que eres tú el que está negando Es la di- potencialidad que tuvieron las medidas iniciadas por la presidenta Es Bachelet. divertido porque estamos Yo al contrario yo creo te que nos estoy salimos diciendo que del esto es foco. una El tema política del foco, sistemática. El claro. tema es si es deseable una campaña como esta, aun cuando supuesto. pueda Ahora, tener ese A mí me supuesto que preocupa para mí es deseable. deseable. Por supuesto que deseable. que el Por supuesto. organismo Yo fuera tenga ONU, un no- error en sus no- datos. Yo fuera ONU, Eso me parece impresentable. Yo O sea, fuera que los ONU, datos no la que- vuelvo a tirar. que tiene el organismo internacional. No, los no la otros vuelvo- gobiernos. no la vuelvo a tirar porque si No, van a salir con esta mezquindad. No, que lo tiren, pero que lo tiren bien, pues, bien hecha. No, yo fuera ONU reconocería mi error, pero no sé si en un sistema político tan crispado y tan sensible frente a cuestiones tan pequeñas en relación a esto, no sé si lo volvería a hacer. Me parece muy mezquino lo que pasó ayer, muy mezquino. Para ustedes esto tiene relación también con, bueno, una de las razones que se ha de alguna manera puesto sobre la mesa también de la crispación con este tema es porque esto ocurre justamente el fin de semana de la CELAC y donde vamos a tener mandatarios aparentemente recorriendo el país, no sé si van a estar todo el tiempo en sus reuniones, pero van a ver este tipo de afiches. Entonces esa era también una de las razones por las que saltaron de esta manera. ¿De qué manera una cosa como esta puede afectar el ambiente en la CELAC? Considerando que ya hay otras cosas como, que ya vamos a entrar en esa materia, lo que tiene relación con lo que se quiere hacer en la persecución de quienes tuvieron, lo que se dice que están refugiados en Cuba y que tuvieron relación con el asesinato de Jaime Guzmán. Yo creo que esto es más de orden interno. ¿eh? No Sí, le veo tampoco demasiadas creo- proyecciones hacia la CELAC. Lo veo más parte de esta mezquindad de cómo está funcionando un sistema político interno y me preocupa en esa medida. Yo creo que el tema de la CELAC tiene dimensiones tan trascendentes y particularidades que de verdad superan a esto y podemos empezar a hablar al tiro. Me encanta la idea. Hablamos de Castro, Estoy de acuerdo. hablamos del severo cuestionamiento que uno podría hacer de este tipo de reuniones, dado su muchas veces bajo impacto. Podríamos hablar de la cumbre de los pueblos que se está En paralelo. efectuando ahora, de donde vengo yo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Yo creo que hay un montón de temas. Partamos con el tema de lo que se quiere hacer frente a Raúl Castro. Sabemos que viene con inmunidad, que por lo tanto él no va a poder ser cuestionado directamente o en términos legales, ¿no? Como correspondería, frente a si están o no refugiados en Cuba, quienes habrían participado del asesinato de Jaime Guzmán. Pero además se da este enfrentamiento ayer en la Embajada de Cuba, se habla de un show mediático, aparece la UDI en este lugar, llega también el Partido Comunista, saquen sus ideas a relucir, pero a la vuelta. Hacemos una pausa, ¿les parece? Regresamos con más Agenda Propia, no se vayan.
estamos de regreso con más Agenda Propia. Gracias por quedarse junto a nosotros. Nos acompañan en esta discusión sobre los distintos temas que han ido siendo noticia en esta jornada Felipe von Unger, también está César Valenzuela y Jaime Parada. Bueno, les dejaba planteado el tema CELAC. Quiero plantearles particularmente la situación del presidente cubano y de qué manera creen ustedes que esto se va a desarrollar. A mí me queda claro que lo que hizo la UDI durante esta semana fue decir, señores, quien pone la agenda en el gobierno es la Unión Demócrata Independiente, ¿o no? Es que es por el contexto. Si lo que pasa es que la CELAC, ya todos sabemos lo que es. Si va a asumir la presidencia pro tempore Raúl Castro, es decir, si va a aceptar los principios de la CELAC, principios de democracia, bueno, y que dé muestra de su espíritu democrático. Si esa es la contradicción. ¿Y qué es lo que decía Patricio Walker desde la Si DC hoy día también? exacto, que no está de acuerdo con esto. Esa es la contradicción y ese es el contexto que motiva esta erupción mediática. Evidentemente que hay un aprovechamiento de esta situación, evidentemente que uno aprovecha la sinergia para aparecer con estos temas. Entonces, si no, pregúntenle a Evo Qué honesto Morales. von Unger. pero si es Me evidente, parece. no, pero si es evidente, Sí, bueno. pero si es No, evidente, pero pero si es evidente, no tiene nada de malo, ¿me entendí? Entonces, pero lo que yo me parece que es, pero que es impresentable que un presidente comunista que niega constante y sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, de cubanos. Es un dictador. Es un dictador, asuma la CELAC y no sea capaz de dar muestra de apertura democrática y de aceptar que Chile, mandar a Chile personas que están procesadas por el asesinato del único senador asesinado en democracia en este país. Me parece impresentable. Patricio Walker justamente dijo lo mismo hoy, se los voy a mencionar, dice, y dado que dentro de los principios fundacionales de la CELAC están el respeto a la democracia y a los derechos humanos, nos parece una vergüenza que él presida, Raúl Castro, este organismo y que sea el único dictador que queda en América Latina. Si hay un quiebre democrático en algún país de América Latina, el que va a tener que intervenir, ejercer los buenos oficios para que se restituya la democracia, va a ser el presidente de la CELAC, en este caso el único dictador que queda en América Latina, que es parte de una dictadura que lleva más de 54 años en Cuba y eso obviamente le va a restar legitimidad para poder lograr el restablecimiento de la democracia en algún país donde eventualmente pueda haber ¿Quién un dijo eso? quiebre en esto. Patricio Walker. Patricio. Patricio Walker, sí, de la DC. Bueno, ahí está en cuestionamiento los principios mismos de la CELAC, ¿no es cierto? Si la CELAC acepta que un mandatario como Castro, Raúl, esté ahí, bueno, entonces las personas como Walker y otros tendrán que aceptar que es parte de cómo está constituida esa organización. No me parece que estas cosas deban criticarse ex post, ¿me entiendes? Yo creo que hay que aceptar que el presidente pro tempore es él, hay que oficiar además de buenos anfitriones, y ese es el caso de lo que está haciendo Chile, y si se le ha otorgado el derecho a constituirse a esa persona, a erigirse como presidente pro tempore, bueno, hay que aceptar las reglas del juego y ahí están sentados. Si no, discútelo antes de que sea Por nombrado. supuesto. Yo quisiera destacar eso también. Esto no es que se juntaron los comunistas latinoamericanos y eligieron a Raúl Castro presidente de la CELAC, en lo absoluto. Es un contexto internacional y es deber del gobierno manejar este tema desde una política de Estado y no desde las presiones que puede ejercer un partido político. Entonces, en esa dirección yo no... Ahora, yo invitaría a que la UDI tuviese las mismas ganas de buscar verdad y justicia con otros parlamentarios que han sido asesinados también en este país. El caso del diputado Carlos Lorca, que fue asesinado en manos de la DINA en Villa Grimaldi, y ahí al parecer a la UDI eso no le interesa. Oye, pero... No, pero es que eso es falso. Ah, eso es falso. Eso es falso, absolutamente falso. O sea, la UDI, por supuesto que le interesa y ha condenado los derechos, las violaciones de derechos humanos, sean de donde vengan. Claro, cuando le cantaba el cumpleaños a Pinochet. Esa cuestión es innegable. Ayer estuve con... Eso- Pero es ayer innegable que estuve- le cantaba el esa cuestión cumpleaños, si le iba a cantar el Espérate, ayer estuve con alguien de tu- Chadwick era de lo que, del Esa- coro que le iba a cantar el cumpleaños a Pinochet. Pero el ministro Chávez pidió disculpas el año pasado. ¿Y lo dijo- cuánto y lo le dijo- cuánto Él le es saltaron católico, que se encima? nos pide a Dios. Está bien, ok. Que no nos pide a nosotros. Pero en los Ah, hechos a ti no te políticos, pedí perdón. en los hechos ¿A ti no se te pedí políticos, disculpas? No, que pide disculpas. ¿Sabes que él yo- pidió disculpas y pidió disculpas por haber sabido muchas de las cosas ¿Sabes que que yo lo encontré ocurrían. bastante noble de su parte y lo Y no- reconozco? sí, Lo reconozco. no tuvo pero muy sa- buena aceptación, pero él lo hizo. Pero me Los hechos sorprende políticos lo el hizo. doble estándar de la UDI en este caso. Perdón, ayer estuve con Max Pavés en la televisión, miembro de la misma fundación a la que tú perteneces, y él dijo que en Chile no había habido una dictadura. ¿Cómo tú me explicas eso? ¿Es la posición de la UDI o es la posición de Max Pavés? exacto. Una de las... te puedo mostrar, o sea, está grabado, está en ¿El YouTube. discurso con el cual proclaman a Goldman? Yo creo que queda claro cuál es el pensamiento de la UDI. Pero si el presidente ¿Y UDI- sabes qué? A ver, Perdón, pero- yo valoro, pero- yo pero- valoro, pero- a pesar de todo yo valoro pero- el tema de la UDI. pero Yo creo espérame. que basta el cinismo. Yo creo que Pero efectivamente si aquí llegó nadie la ha hora sido, que cada pero uno si aquí diga lo nadie que ha sido piensa. cínico. Los únicos cínicos son los comunistas y la gente de izquierda
que es capaz de besarle las botas, Chuta, pensé que iba a decir otra de cosa. besarle las botas, lo ponga, besarle las botas a un dictador comunista, justificar de paso las violaciones de derechos humanos y después salir con un discurso que instrumentaliza políticamente ese mismo discurso. Póngalo al revés, quiero perdona, espera, póngalo espera. al revés y Eso piense en la te UDI quiero durante decir, Pinochet. Eso me parece Yo te quiero decir de que nosotros no le impresentable. hemos besado las botas a ningún dictador Impresentable, comunista. impresentable. Y que al contrario han sido ustedes los que le iban a besar todos los años al momento de su Ustedes. cumpleaños las botas al Ustedes. dictador. No, pero tú Pero perteneces también a una si matriz te- política. A ver, si vamos a hablar de doble política. estándar, Ahora y quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Felipe, también hay un doble estándar de parte del Partido Comunista que se manifiesta en la puerta de la UDI, considerando que van en apoyo de un régimen de dictadura como es el de Castro, que por ejemplo, si ellos estuvieran en Cuba no podrían manifestarse. Bueno, pero también problema generan es doble ese, estándar. Yo también creo que hay algo de incongruencia. Por supuesto. Ahora, Entonces, eso esa me parece acción impresentable no que Raúl inhibe Castro- el doble estándar de la UDI. Y- Como por cierto, y a ese dife- doble estándar no y a inhibe la dife- búsqueda de la y a justicia, pero incluso déjame- sin haber sido justo déjame hacer un en el momento. déjame hacer A un- diferencia de lo que ocurre cuando se manifiesta la gente de izquierda, aquí no hubo ni tomas, no hubo ni funas. No, eso es una no hubo caricatura. Ni piederazo. Es una caricatura, La Felipe. UDI se la han tomado ¿cuántas veces? Es una caricatura. No es una caricatura, Jaime. La UDI se la toman a cada rato. Y al final tú lo tienes que hacer pasar, porque la gente, ¿ya qué quieres hoy día? ¿Quieres usar los computadores? ¿Quieres pasar al baño? Porque es así. Han habido cientos de manifestaciones Entonces- pacíficas y ustedes siempre se quedan con... y eso da muestra de un respeto a los derechos democráticos, que no, insisto, demuestra la gente de izquierda. Han habido cientos de manifestaciones pacíficas. No, si estoy de acuerdo con eso. Te doy un ejemplo. Cuando ocurre el incendio de la familia Lutzinger-Mackay y la Cámara aprueba iniciar la sesión con un minuto de silencio. Pregúntame, ¿dónde estaban los comunistas? Tomábamos un café a 20 metros de la cafetería de la Cámara. Entonces tú decís, ok, ¿dónde está el compromiso real por los derechos humanos? Entonces, para un lado perfecto, para el otro lado no. Esa cuestión me parece además, por eso impresentable. tienen Pero- la aprobación pero vale para que ustedes tienen también. en las encuestas de los Vale, diputados. Yo no, invitaría- vale para todo el mundo. Ryan, yo invitaría a Felipe a superar las Vale para lógicas de la todo- Guerra Fría. Yo vale- entendía vale que en para este todo el país ya mundo. habíamos, No, es que- el muro cayó. es- Y yo entiendo que el compromiso de los derechos humanos no va por si hace el minuto de silencio te toma un Pero, café. pero ¿sabes lo que pasa? Es que cuestiones la historia simbólicas, tiene Pero sus vamos a dudas. volver al Pero si tema del hablamos de primer cosas bloque, de la simbólicas, estética ustedes también. también empiezan a hablar La de historia eso. tiene sus propios ritmos y una cosa es que nos cargue la lógica de la Guerra Fría, pero si estamos hablando en esta mesa de eso es porque los ritmos de la historia todavía... Porque continúa la No, Guerra no, Fría. no. El historiador además Escúchame, algo sabrá. porque existe una cierta presencia, si no vigencia, pero presencia de ciertos temas. ¿Cachai? Si duda. estamos hablando de los Castros, porque los Castros están vivos y son parte de la misma historia que se comenzó a construir en la época de la Guerra Fría. Entonces, yo creo que esta discusión, uno no puede restarse a esta discusión diciendo esta es la lógica de la Guerra Fría. No, si estamos en esta mesa hablando de eso, es porque hay ciertos fenómenos que están vigentes. No, pero mira, ¿sabes lo que a mí me parece curioso? Que tú hablas del comunismo como si esto fuese una avalancha que se viniera en este país. O sea, el Partido Comunista, yo no soy ni abogado ni soy comunista, pero el Partido Comunista ha entrado al Parlamento por donde corresponde, al mismo sistema que ustedes no quieren cambiar y son parte de Yo tengo mis de dudas los si ellos lo ordenamientos quieren cambiar, políticos. Yo tengo mis dudas Bueno, si ellos lo yo no quieren me voy a cambiar. referir a eso porque no me corresponde, pero Porque se sienten bastante cómodos esto ha en funcionado por así. omisión. Ahora, y a Aquí no están tratando de instaurar la y a- dictadura y a- del proletariado ni nada por el y estilo. a partir de eso, me cuesta creerlo cuando tú lees la declaración de principios del Partido Comunista. Y Pero a mí, bueno. a mí me cuesta profundamente también Ahora, confiar en lo que a mí me- lo que dice el lo- presidente de la pa- UDI cuando partiendo- proclama Goldborn. Ahora, hilando el Partido Comunista, o sea, me parece también, otra cuestión que me parece a mí ya, no sé, rara, es que un partido como el comunista, que ha declarado, no ha declarado, corrijo, que justifica la violencia como método de acción política, sea capaz de lograr una alianza con la democracia cristiana. A mí esa cuestión me parece rarísima. O sea, yo me pregunto hasta dónde llega la ambición de poder si tú eres capaz de transigir en esa cuestión, Yo creo que son fundamentales. yo creo que estáis forzando un argumento ahí, porque y te estoy Pero, tomando ¿en una qué? declaración muy específica. No. pero- ¿Cuándo justificaba el Partido Comunista la fuerza? No, sí. ¿Hacemos un repaso de la historia? No, dame, Pero, háblame Partido Comunista chileno. pero lo único O que sea, te- me parece pero- ridículo que Ahora, está a ver, pero lo que te Partido quisiera decir Comunista es chileno, que ¿cuándo ha hecho desde la vuelta a la democracia, esa no ha sido la tónica del Partido Comunista y en su momento sí optaron A por eso una yo me refiero cuando la sí lógica de la optaron Guerra por, sí Fría. optaron por una vía armada en su momento fue precisamente porque lo habían exterminado completo a varios comités centrales del Partido Comunista y Pero- uno podría decir dentro de una lógica histórica Sí, queda entrar- esta cuestión parece tener un cierto sentido comprensivo, pero
Pero que tú trates de extrapolar esa lógica, que sí es de la Guerra Fría, al contexto de hoy día, no me parece. No, a ver. O cuestionemos a todo el mundo. Perdona, Jaime, Jaime. Déjame decirte solo Sí, una sí, cosa. Tú perteneces a un partido que validó el exterminio de parte del Estado de personas. Eso no es En así. sí, claro, eso fue la dictadura y Jaime Guzmán, mentor de ustedes, el quien diseñó la matriz política, es un tipo que fue el gestor político de ese gobierno de exterminio. Y eso es innegable. Entonces hablemos de las políticas de Pero, exterminio Jaime. que validó la UDI. Jaime, durante el gobierno militar hubo violaciones de derechos humanos Gravísimas. gravísimas Y masivas. Ya, sí. Condenables, sí. ¿Qué es lo que hizo la gente que hoy día es de la UDI? Porque la UDI no se fundó en el 70. Colaboró en la reconstrucción de este país que el socialismo y el comunista habían... Eso es un eufemismo. No, habían Fueron parte de un desmembrado. gobierno asesino. No. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. ¿No fue un gobierno asesino? Esa es tu opinión. ¿Y no fueron parte? Te acabo de decir que fue un gobierno que sí violó el derecho humano. ¿Y fueron parte del Jaime. gobierno? La gente 2 más 2, Felipe. No, pero déjalo pero contestar, Jaime, un la gente hoy día segundo. de la UDI, ¿qué es lo que hizo? Sí participó el gobierno militar. Esa cuestión es innegable. Esa cuestión evidentemente es innegable. Y después del gobierno cantaba en el cumpleaños. Ya, A ver, pero, entonces está mantengamos bien. las cosas aquí para que él pueda Sí, terminar su bueno, argumentación. ¿A ti te gusta la guitarra? No, no provoquemos más. Entonces, eso es innegable, Jaime, eso es parte de la historia. Pero lo que yo sí cuestiono, y yo estoy convencido de lo contrario, es que la gente que hoy día participó en la UDI, bueno, habrá que cuestionar, tú puedes cuestionar muchas cosas, pero hoy día no hay nada, si tú tienes antecedentes que haya gente que haya violado hoy día, que está en el Parlamento. No he dicho eso. Pero te estoy diciendo en general, si tú tienes antecedentes, bueno, pero tú no puedes decirme que la gente, lo que yo digo es que la gente que hoy día está en la UDI, ¿qué es lo que hizo? Colaboró en la reconstrucción de un país, colaboró en un gobierno en el que sí se violó el derecho humano, bueno, está probado que quizás sí. No, que no está probado que Pero perdóname, está probado que sí. Pero lo que ocurrió perdóname. es gente que se involucró en un gobierno de reconstrucción nacional. Eso fue lo que ocurrió. Espérate, ¿y qué Eso características tenía ese entonces, gobierno? me cambia mi percepción Bueno. respecto a esto. Yo le doy gracias a estos héroes de la patria que ayudaron a construir este A ver, país. pero a ver, de verdad te lo digo de todo corazón. este país está donde está por lo que se fundó Yo no en sé ese dónde- gobierno. yo Así no que sé dónde está este país ojo con tampoco, eso. en verdad, no sé Con si violación de estamos- derechos humanos condenables, sí. Somos un país ejemplar. Ahora, Pero, yo, perdón, pero no, perdón, no, no. porque sabes que, Rayén, aquí hay un punto. Aquí constantemente la derecha ha intentado decir Y yo no he de que justificado fueron nada. los militares exclusivamente los que estuvieron a cargo de estas Pero si la operaciones. dictadura fue y civil y perdóname, militar. pero aquí el encargado de orden y seguridad pública, el subsecretario del Interior, hoy día es diputado de la República. No es de tu partido, de acuerdo. Pero era un civil. Oye, pero- el señor pero- Cardemil era subsecretario del Interior al minuto que ocurrían las atrocidades que ocurrían en este país. Entonces la UDI pone por delante el tema de la reconstrucción por sobre la ética del ejercicio del poder. No, Jaime, nadie ha justificado nada. A ver, pero Pero volvamos fueron a lo que nos parte, convoca. Felipe. No, Es inmoral Jaime, no. ser parte de un gobierno dictatorial. No, asesino. sí, a ver. Por mucho que tú lo disfraces de reconstrucción. No, si nadie está disfrazando nada, Jaime. Yo estoy diciendo que lo que es condenable. Y eso cuestión, o sea, en esto... Por eso estamos diciendo esto. Yo no- vinculándolo a lo que hablábamos antes. Esto es condenable para donde sea que uno mire, si de izquierda o Pero derecha. te veo bastante poco condenatorio con la gente de tu sector por haber pertenecido a un gobierno asesino. Es que yo no condeno a la gente que participa, que colabora en un gobierno. Ahora, si esa persona... Pero no lo puedes condenar por Jaime, pensar sí, distinto. Jaime, porque sí. ahí sí que estaríamos No, mal en Jaime, términos de Jaime, democracia. si esa- No, no es Jaime, por pero pensar déjame- la Guerra Jaime, Fría. dame 5 segundos. Sí. Si esas personas colaboraron en un gobierno, bueno, y colaboraron bien, excelente, porque este país es lo que es gracias a ese gobierno también. Yo no sé qué es este país, Pero- perdón. Bueno, tú sabes lo que es este país. Me imagino, no Sí, sé. se ha discriminado Ya. a los mapuches Bueno, Jaime, históricamente. pero ahora, distinto es decir que esa misma gente violó los derechos humanos. Evidentemente, Yo no he dicho eso. o sea, eso es un salto lógico que yo no doy, porque no, o sea, y me parece que es impresentable también. Yo no he ¿entendí? dicho eso. Eso dijiste tú, que porque participaron lo son. No, Entonces, ojo con eso no, también, yo dije Jaime. que participaron de un gobierno que había violado sistemáticamente los derechos Sí, humanos. pero eso Yo no no es le la- pero eso no atribuido, es la UDI. yo no le atribuido las manos tintadas Eso de sangre. no te convierte en violador de derechos humanos. Pero sí, Necesariamente. éticamente te invalida. Para mí hay una invalidación Pero te- ética. pero- Es más, y al momento de pronunciarse sobre temas como el de Raúl Castro, me parece que al doble estándar es una explosión O de sea, doble estándar. Pero en términos- ¿cómo pero es en que eso términos de- éticamente? O sea, tú invalidas a la gente. Tú estás encargado tú eres el celador social que está encargado de invalidar gente para discutir No, socialmente. hay una ética universal que se llama No. la de los derechos humanos, que es convencional, Está que es la que bien. invalida a la gente. Está bien, Jaime, pero tú no puedes invalidar desde la incertidumbre, desde la nada. Como de la nada, hombre, si No, participaron, no. tienen cargos, recibían Pero si remuneraciones del nadie ha gobierno. dicho lo contrario respecto a ese punto, Jaime. Lo que yo estoy diciendo es que Que no hay un juicio condenatorio. invalidar contra esa persona. moralmente, porque dije que es inmoral, eso ya asume la existencia de una moral, de lo cual me alegro, pero invalidar moralmente a unas personas porque participaron de un gobierno donde sí se violaron derechos humanos,
participaron y le dieron su juventud, le dieron sus máximas ganas para hacer lo mejor posible para el país. Le entregaron su juventud, más encima. O sea, me parece un salto lógico, ¿verdad? Que yo no comparto, Jaime, yo no lo comparto, y digo sinceramente de buena fe, yo no comparto y me parece que es un error. Me parece que es un error. Un error. Ahora, perdón, la búsqueda de la justicia, en términos de lo que implica condenar a quien haya estado involucrado en un asesinato, no implica que quien la tiene que buscar haya actuado de manera justa también. Señor abogado. No, o sea, las herramientas legales son para todo. Sí, lógico. Pero claro, pero el argumento, Jaime, va por otro lado, va por la cuestión social más simbólica, Sí. no va por el lado jurídico. Más o sea, ética, más ética, o sea, Ahora, ¿qué es lo que entiendo podríamos hay esperar? por otro carril. Y usé la moral no como la moral católica, sino que como las costumbres, Sí. mores, Ahora, costumbres. ¿qué significa o qué creen ustedes que pueda significar justamente esto en virtud de la CELAC, cuando sabemos que probablemente no va a haber grandes pronunciamientos? Hoy día veíamos frente a la aparición de Mariano Rajoy que 3 preguntas poniéndose de acuerdo con los periodistas, o sea, tampoco va a haber un gran espacio a intervenir y preguntar, pero probablemente se les va a cuestionar desde el entorno, desde afuera. Esto es a la Raúl versión Castro, más nada provinciana de lo que va a pasar en la CELAC. Sin duda. ¿Esto? Yo creo que es No, lo que es. esto no va a ser tema probablemente. Ojalá lo sea. Estos provincianos Yo digo, están- ojalá lo sea. Yo creo que sería esa. O sea, bueno, ¿qué tan allá va a poder llegar, o No, qué tan tema de la a CELAC, concretar va a no. poder llegar No, la el UDI problema con interno. la No, idea? esto va a ser una cuestión que ojalá lo sea, pero lo más probable es que no forme parte de las declaraciones de la CELAC, pero sí va a ser parte del trabajo político interno. Y eso es lo que dice César. En el fondo, es una cuestión interna que va a ser detrás bambalinas. Ojalá, Y que- ojalá y sea ahora, y también que nace- front, y no nace- tras bambalinas, nace ojalá y sea muere ella. ahora. Si además. yo fuera el presidente Piñera, me sentiría, la verdad, no de la mejor forma, que una vez le hago más. Pero le ahora, hago yo no más le dejaría el fiesta, ese es perfil. Ahora, pero problema. yo no le dejaría el perfil. Aquí se trata de una persona que en su país no le reconoce derechos humanos a nadie, que no deja que la gente viaje feliz y cuando quiera. O cuando puede viajar, pero es o con cuando- un trámite con un carísimo. trámite que carísimo. ya. Eso está cambiando, por cierto. Sí, sí. sí. Pero Sí. pues, solo en políticas migratorias, que tienen la gente en el hambre, excepto a los miembros del partido, a los amigos del partido, Eso es falso. eso es así. No, Porque no, eso es señor, así. eso es falso. Eso es así. que la Eso gente- es falso. Eso es así. La- ¿Tú has ido a Cuba? o sea, no. Eso es ¿Sabes así. qué? Pero, Yo he estado 2 veces. Tú sí, y te mostraron el hambre. No, Entonces, no, conociste Cuba en es la que- UDI, porque exacto, eso es que no te la ¿sabes muestran. lo que pasa? Tú Que fuiste yo a no he Cuba. sido... No, pues, Es que no te la muestran. Yo no he ¿Sabes? venido, Tú sabes que ¿sabes? existe un tour, Pero, Felipe, existe un circuito para turistas. en Felipe, Ya, Cuba. ok, a lo Yo no mejor... he sido aquí, yo no he Entonces, venido aquí a defender a Cuba ni el entonces, régimen cubano, entonces, pero hablar de que en Cuba hay hambre, eso es falso. Mira Ok, pero pobreza hay bastante. Si no lo quieres llevar al extremo del hambre, pero No, pobreza, pobreza... pobreza. Se pasa más hambre en este país que lo que se pasa en Cuba. Eso es distinto, ya. Ok. Sí, tú Pero te hay reís. más libertad en este país que la que hay en Cuba. Sí, pero allá nadie se muere de Eso ni tú te lo crees. El punto es que una persona que en su país, a sus conciudadanos, a sus connacionales, no les respeta ningún derecho humano, sea capaz y lidere la CELAC, un organismo internacional donde se dice, Pero en el se gobierno que dice, ustedes participaron no les perdonaban la vida, representan los Felipe, dere- por favor, ¿de qué me ¿Qué? estáis hablando? En el ¿Qué? gobierno donde tu partido participó activamente no les perdonaban la vida, no era un tema de libertad, las vidas no se las permitían. Pero a ver, repito lo que te dije antes, lo que Es dije que, a Jaime. es que sabéis que no encuentro ninguna coherencia. Jaime, Bueno, no sé la cómo- coherencia es la siguiente, y lo que le dije a Jaime antes, las violaciones de los derechos humanos son condenables para donde se mire. ¿Ya? Y hablando de la CELAC, no hablando de lo otro, porque no puedo hablar de dos cosas al mismo tiempo, no soy ventríloco, hablando de la CELAC, me parece impresentable, y te lo repito a ti, me parece Raúl Castro la impresentable presida. que una persona que no es capaz de respetar derechos humanos en su país asuma la presidencia de una institución internacional, de colaboración internacional, donde se dice, o por lo menos se manifiestan los papeles, que se respetan los derechos democráticos. Eso ¿Estás de acuerdo con me parece eso, impresentable. independiente No, de yo lo estoy que de es acuerdo con eso, porque... con la UDI, digamos. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí hay un ¿tú problema. estás de acuerdo? Se quiere, pero ¿me puedes dejar? Sí, te dejo. Mira, aquí se intenta decir de que poco menos de que una operación de la izquierda y que Raúl Castro asuma la presidencia, ¿Quién ha pero hecho sí lo eso? absoluto. ¿Quién ha hecho Esto eso? obedece, insisto, a una lógica internacional. Y aquí es lo que dice Jaime. O sea, el cuestionamiento no puede ser posterior. Aquí los países se pusieron de acuerdo y admitieron la entrada a Cuba. Y Cuba está dentro. Pero eso es una cuestión Listo, formal, nada, vamos al porque- fondo. entonces, claro. Es una cuestión procedimental, A ver, vamos al fondo. señores, ¿sabes se qué? nos acaba la agenda propia. Se nos acaba. no. Ya, nosotros nos podemos quedar. Media hora más la discutiendo. próxima Vamos a conversar por una largue. Gracias a los tres por participar junto a nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Disfruten, descansen y estén Relájense, queridos. informados de lo que pasa en la CELAC para la próxima semana. Gracias a Sí, ustedes por yo tengo un acompañarnos. draft. Nos vemos la ¿Alguien próxima. tiene? Yo tengo un draft para... Chao.